Pasado oscuro, futuro brillante, ¿no? No sé, ¿han escuchado ustedes esto? No sé, estos días hablamos con alguien que decía que hay muchas personas que dicen, yo no me arrepiento de nada en la vida, ¿cierto? Ajá. Yo no me arrepiento de nada, ¿no? Pero no sé, yo creo que en el fondo, esas personas que dicen así, y otros, si tuviéramos la oportunidad de volver el tiempo, ¿cierto? Para hacer cosas que no hicimos, que uno dice, ¿por qué no hice eso? ¿No le ha pasado a usted esa cosa? Yo debía haber dicho esto, debía haber hecho eso, debía haberle dicho a esta persona esto. Cuando alguien se muere dice, y no se lo dije. O también, obviamente, quisiéramos devolver el tiempo para corregir cosas que, bueno, uy, ¿por qué yo hice eso? ¿No a ustedes les ha pasado como pecadores como yo, que yo recuerdo cosas, digo, y Señor, pero yo cómo hice eso, yo no lo hubiera hecho. Y uno quisiera de pronto devolver el pasado para no volver a hacer esas cosas. Por eso eso de que dicen que no me arrepiento de nada no es como tan cierto, ¿no? Una de esas películas que nos gustan a nosotros los hombres de Denzel Washington, que se llama El Justiciero, hay una parte donde él dice, eso a las mujeres no les gusta, pero a nosotros sí nos gusta. Él dice, en una parte que me gustó muchísimo, dice que hay cosas de su pasado de las cuales no se siente orgulloso, dice. Y dice, y no quisiera volver a repetirlas, dice ahí, en esa película. Sobre todo porque así como lo dice en esa película de este actor, siempre existe la posibilidad de volver a hacer aquello de lo cual nos arrepentimos. Es muy posible que lo volvamos a hacer. Por eso entonces como que ese pasado que dejamos atrás, ¿no? Y bueno, y algunos también, que es parte de la lucha de la mayoría de personas, luchamos con el pasado, ¿no? Lo que nos marcó, cosas buenas y cosas no tan buenas, la gente lucha con su pasado, por sus traumas, por sus experiencias dolorosísimas, que ya uno no puede devolver el tiempo para esto, ¿no? Y aunque no siempre existe la posibilidad, no digo que se pueda volver el tiempo para el pasado, sí hay momentos de corregir algunas cosas de pronto que fueron del pasado, siempre hay un futuro, que nos brinda una oportunidad para hacer cosas mejores, para brillar y para resplandecer. Siempre hay un futuro. Como tantas cosas que escriben por ahí, nos levantamos y decimos, ese es un día nuevo, una oportunidad nueva, ¿no? Ahora donde estamos viviendo allí, nosotros disfrutamos de los amaneceres, unos amaneceres que les digo que yo ayer me levanté y vi un amanecer de esos espectacular, donde le decía, Señor, esta es una oportunidad para cosas nuevas. Cada día es una oportunidad para cosas nuevas, ¿no? Y eso tiene que ver, sobre todo como vamos a ver ahora, relacionado con lo que éramos y hacíamos en contraste con lo que ahora somos, que es muy interesante esto, ¿no? Les he contado que estoy con un grupito cada semana reuniéndome para charlar, para preparar, y un texto que me llamó la atención, no es el que estudiamos, pero es uno que está ahí muy cerquita, que vamos a ver, y quiero que reflexionemos sobre lo que espera o que se espera de aquellos que pasaron de una vida de oscuridad a una vida de luz. ¿Qué se espera de nosotros? En la epístola a los Efesios, en el capítulo 5, tuve lucha por cortar algunos aspectos porque el texto es muy amplio, y quizás de pronto voy a tener que, ahorita reflexionando, voy a tener que unir uno que es clave. Del versículo 6 hasta el versículo 17, dice así, hablando Pablo a los Efesios, dice que nadie recuerden, está escribiendo Pablo a los Efesios, a los nuevos cristianos que antes eran paganos, que ahora se han convertido al cristianismo, y les dice esto, ¿no? Que nadie les engañe o los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Y aquí este versículo fue el que me llamó muchísimo la atención. Y ustedes van a ver por qué dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por esto dice,
Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, y esto me parece tremendo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que los días son malos. Algunos optimistas, y está bien, los respetamos, dicen, no son tan malos. Bueno, yo siempre pienso, si habrá habido días peores que estos, ¿no? Eso nunca lo podré saber, pero digo, Señor, ¿qué hicieron si hubo días mejores? Porque es que estos son muy malos. Y el apóstol Pablo, en esa misma carta, en el capítulo 6, cuando habla de la armadura, ¿se acuerdan ustedes? Dice, vístanse de la armadura para que puedan, ¿qué? Resistir, para que puedan estar firmes, ¿cuándo? Para el día malo, lo dice otra vez ahí. Ahora, esos días que vivían eran malos. Y otra vez uno se pregunta, ¿y estos será que son muy buenos? No sé, ¿no? En esta carta, como en la mayoría de cartas que escribe el apóstol Pablo a iglesias específicas aquí, de hecho, está una iglesia en la ciudad de Éfeso, Pablo las escribe después de identificar algunas cosas que tiene que corregir en la vida de los nuevos cristianos. Éfeso es una ciudad que no era de trasfondo judío, sino más bien greco-romano, con una cultura tremenda, y él ha identificado cosas que tiene que corregir, y por eso les va enseñando a los nuevos cristianos qué es aquello que tienen que cambiar ellos, ¿no? Y les indica qué es lo que se espera de ahora de los que son luz, los nuevos cristianos, y que se comporten de esa manera, ¿no? Como decía, esta es una iglesia de una trasfondo, una cultura grecorromana, que le hace ver lo que ocurrió con ellos cuando creyeron en Jesús. Dice, ustedes creyeron en Jesús, ahora son cristianos, de esa manera tienen que comportarse, ¿no? Porque ahora, ustedes que reconocieron el señorío de Jesucristo, hay un cambio radical en la vida. Ahora, no tienen esto, porque uno tiene que realmente preguntar, yo era lo que era antes. Usted puede ser ateo, católico, lo que sea, musulmán, pero conoció a Jesucristo, reconoció el señorío de Jesucristo. ¿Qué pasó con su vida? Porque algunos, como que no pasa. Seguimos siendo iguales. Y aquí Pablo le dice, bueno, ustedes han cambiado, y usa una expresión muy interesante que ya la vemos y la vamos a ver nuevamente, ¿no? De vivir de una vida en tinieblas, ahora viven como hijos de luz, les dice el apóstol Pablo, porque ahora son luz en el Señor. Y lo que hace es motivarlos, y me está sonando aquello que les compartí los 2 pasados domingos del librito del filósofo coreano que dice, es que ahora es porque ustedes pueden, no es porque deben o porque quieren, sino porque ustedes tienen el poder para vivir como hijos de luz, como que los empodera, ¿no? No es por obligación, sino porque ellos pueden andar como luz, como el Señor quiere, que le agraden a Él, ¿no? Ahora nosotros también, así como le escribió a los Efesios, nos escribe a nosotros, nos recuerda que noten esto, que la nueva vida en Cristo no consiste en un simple cambio de religión. Que la gente me dice, no, yo no me quiero cambiar de religión. ¿Y quién dijo que era eso? No es un simple cambio de religión, sino un cambio de mentalidad, una manera diferente de comportarse. Ahora, cada uno evalúe qué tanto cambió su forma de comportarse de lo que era y cómo es ahora. Y ahora, y si usted tiene más valentía, pregúntele a la persona que vive con usted y dice, yo sí he cambiado en eso. Arriésguese. Puede que le diga, usted sigue siendo el mismo. Y peor si le dice, usted es peor ahora. No, espero que no. Pero la idea es que se haya operado un cambio en nosotros, ¿no? Un cambio radical. Que no solamente dejó de ir a la iglesia católica, a la catedral y ahora a otro lado. No. Es mucho más que eso, ¿no? Un cambio de paradigma, un cambio en la forma de pensar, de mentalidad. Y Pablo, como a los Efesios, nos motiva y nos empodera a dejar de vivir la vida antigua de tinieblas y a vestirnos con la nueva. Ustedes vieron, lo que hace Pablo es algo muy sencillo, hace un contraste. Lo que eran las tinieblas y lo que ahora es, ustedes que son luz, son hijos de luz, dice, y este es el fruto de la luz. Lo repite varias veces, lo de la luz que hemos venido hablando durante todo el año, y me gustó mucho esto, ¿no? Entonces lo primero es, ¿cómo era ese pasado de tinieblas? Porque alguno dirá, uy, no, pues yo, malo no era.
Yo era malito, digamos, por ahí, ¿no? Pero vivía en tinieblas, según Pablo. Vivíamos y así caminábamos. Entonces, de pronto aceptémoslo, que es así, ¿no? Un pasado de tinieblas. Pablo, como digo, Pablo hace ese contraste en lo que eran antes y lo que son ahora. De paso, quizás me adelanto un poquito. Lo que me impactó de ese versículo 8 es que Pablo no dice, ustedes antes andaban en tinieblas. Ustedes antes hacían cosas de las tinieblas. Diciendo, ustedes eran tinieblas. Y dice, ahora, ¿ustedes van a andar en luz? No, dice, ustedes son luz. Ahora, si ustedes captan, el contraste es muy grande. Porque cuando dice que ustedes eran y ahora son, ¿de qué está hablando? De la identidad, ¿cierto? De la esencia, de lo que somos nosotros. Porque a veces de pronto dicen, sí, yo hacía algunas cositas de las tinieblas, pero eso dependía de la circunstancia que vivía. Dice, no, su vida no era circunstancial, esa era la esencia, tinieblas. Ahora ustedes son luz, son luz. Claro, nosotros tenemos el beneficio en nuestro idioma de que el verbo ser y tener, perdón, ser y estar es diferente. En otros idiomas es lo mismo, nosotros no. No, es que yo estaba en tinieblas. No, usted no estaba en tinieblas, usted era tinieblas. No, es que yo ahora estoy en luz. No, usted no está en luz, usted tiene que ser luz, que es muchísimo más. Sí nota la diferencia, ¿no? Y Pablo lo dice ahí en ese versículo 8, por eso me impactó muchísimo. En ese mismo libro, en la misma carta, en el capítulo 4, en los versículos 17 y 18, el apóstol Pablo ya ha hablado lo que es esa vida en tinieblas. Miren lo que dice ahí. Dice Efesios 4, 17 al 19, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Tremendo, ¿no? Yo identifiqué ahí inicialmente 6 cosas que dice o que caracterizan a los que andaban en tinieblas, pero creo que dije 4, pero son 6. Noten ustedes, dice, andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Usted se imagina lo que quiere decir esa expresión? Cerrados, trancados, el entendimiento entenebrecido, no les entra nada de luz. Después dice, son duros de corazón, perdieron toda sensibilidad. Y hay 2 más que dice ahí, que dicen que son alejados de Dios y además de eso, que caminan en ignorancia. Son 6 cositas que caracterizan a los que estaban en tinieblas, a los que andaban, perdón, a los que éramos tinieblas, ¿no? Y uno dice, cuando Pablo hace ese diagnóstico de los efesios y de pronto uno se refleja frente a eso y dice, eso es muy bravo, eso éramos nosotros. Ahora, no sé si alguno dirá, ¿y eso sigo siendo? Puede ser que sí, pero es un diagnóstico muy, muy triste, una cosa totalmente desesperanzadora. Cuando alguien dice, y quizás a usted les ha pasado, ustedes han encontrado personas que son así, que andan en la vanidad de su mente. Nada los convence, lo que ellos dicen es así, lo que piensan así y razonan y no hay cómo entrarles, ¿no? Tienen el entendimiento entenebrecido. Usted dice, pero es que le he tratado de hacer ver, escuchan testimonios como el de Luis y otros testimonios y no les entra nada, no creen nada, ¿no? Duros de corazón. Y que han perdido, y claro, cuando pierden toda sensibilidad ahí como que ya no hay esperanza, ¿no? Es el reflejo de los que son tinieblas y lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Esa es su identidad, andar en tinieblas. Y como decíamos hace 8 días tal vez, o hace 15, cuando uno anda así, como que uno dice, pues esa es la forma y no hay otra. Y se normalizan las cosas y hay otra manera y como que no creen que haya otra manera de vivir, ¿no? Las obras de las tinieblas son infructuosas, dice Pablo, son improductivas, estériles y no tienen resultados beneficiosos. Luego dice, hablando de las obras de las tinieblas, el apóstol Pablo, que ellos no pueden dejarse engañar de las palabras vanas que usan y menos se deben dejar llevar a participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Tremendo, ¿no? Pareciera, y lo dice 2 veces eso, dice, cuidado,
no se dejen llevar a practicar las obras de las tinieblas. Ahora, pues no lo había pensado, pero en este momento me parece que es que existe una posibilidad, ¿no? De que pueda hacer que vuelvan atrás y empiecen a participar de esas obras instructoras de las tinieblas, ¿no? Quien cae en eso, dice Pablo, es insensato, es necio. Las obras de las tinieblas merecen ser reprendidas, y eso lo vamos a ver más adelante, que es muy, muy importante, ¿no? Es decir, deben ser desenmascaradas, denunciadas, porque es vergonzoso, dice en el versículo 12, aún hablar de ellas, de lo que hacen en secreto, ¿no? Ante este panorama de vidas gobernadas por las tinieblas, que casi no hablamos de eso, Pablo les motiva, dice, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Y como les decía ahora, eso es lo que más me impacta de Pablo. No sé si lo usa en otra carta, pero aquí lo usa 2 veces, cuando dice, vivimos días malos. Y es verdad, ahora, ¿cómo podríamos definir los días malos? De muchas maneras, ¿no? Me parece que no hay nada más parecido a lo que vivimos hoy en día que eso, ¿no? Y más adelante les dice que se revistan de la armadura. En días malos, como los que vivían en ese tiempo y como los que vivimos hoy, donde las obras de las tinieblas son las que gobiernan, donde las obras de las tinieblas se han normalizado. Noten esto, porque hay como, ¿cómo podemos decir? Como no ser mojigatos, pero tampoco normalizar cosas, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice, yo quiero que orar para que mi hijo no se vaya a vivir con la novia, y otro dice, pero ¿qué hacemos? Ya todo el mundo lo hace, a los cristianos lo hacen, y lo normalizamos, y entonces decimos, tranquilo, como que ni ore por eso, porque ya a eso no hay nada que hacer con eso. Ahora, no juzgamos al que decidió hacerlo eso, pero tampoco podemos normalizarlo. ¿Sí me hago entender? Y los días son malos porque le vamos rebajando y rebajando y rebajando las cosas, y lo hacemos muy normal. Eso suele suceder con las obras de las tinieblas. Normalizamos las cosas, como le sucedía a los efesios antes de conocer a Cristo. Es necesario que los que ahora son luz en el Señor anden como hijos de luz. Y si hay algo, porque uno dice, sí, los días son malos, y hablamos de días malos y le echamos la culpa al otro, a unos y a otros, ¿no? Pero más allá de eso, lo que Pablo dice es que la esperanza para que los días dejen de ser malos es que la luz brille. No hay otra manera, ¿no? Como veremos más adelante, el mundo en tinieblas seguirá en días malos solo hasta que los que son luz resplandezcan. De otra manera, no saldremos de ellos. Un mundo en tinieblas, como el que nos rodea, no reconocerá su condición. Claro, el que está en la oscuridad no se va a dar cuenta cómo vive. ¿Cuándo se dará cuenta que está viviendo mal, o que viste mal, o que anda mal? Cuando alguien le alumbre. Pero mientras no haya quien alumbre, nunca se va a dar cuenta de su condición. Dice el mismo Pablo ahí, porque la luz pone en evidencia, manifiesta lo oscuras que son las obras de las tinieblas. Y la luz indefectiblemente manifestará las obras de las tinieblas. Los que fueron marcados por su pasado, porque hay muchas personas que hemos sido marcados por el pasado, no podemos negarlo. Como digo, cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pasados oscuros que todavía seguimos trayendo ese lastre a algunos, ¿no? Solo tendrán la esperanza de brillar para un futuro mejor y un presente también, dejando el pasado atrás hasta que la luz resplandezca como hijos de luz. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora pasemos al otro lado, y es un presente y un futuro brillante, resplandeciente. Porque puede que nosotros le digamos a la gente, sí, estos días son malos, mire todo lo que pasa, mire usted, mire lo que pasa. Y la gente nos dirá, bueno, ¿y usted qué propuesta tiene? Ustedes, los cristianos, ¿qué nos ofrece a nosotros? Porque a veces nosotros somos muy buenos para diagnosticar, ¿no? Diagnosticamos cosas, decimos cosas, y con razón. Pero la gente tiene el derecho a decirnos, bueno, ¿y qué opción tenemos? ¿Usted qué propone? ¿Cierto? Siempre dicen que para que se vean los problemas hay mucha gente, pero para proponer, como me dijo una vez una persona, me dijo, a mí pregúnteme que soy bueno para dar buenas ideas. Le dije, bueno, gente que dé buenas ideas hay mucha, pero que las ayuda a poner en práctica, eso un poco pocongas, ¿no? Un presente y un futuro resplandeciente, ¿no? Como les decía ahora, es claro y sorprende cómo el apóstol Pablo aquí nos dice
que les decía ahora ustedes son luz, no andan en luz. Ustedes son luz, esa es su esencia, esa es su identidad. Por eso cuando leíamos, y lo hemos repasado varias veces este año, allá en Mateo 5, ustedes son la luz del mundo. Ustedes no, Jesús no dice, ustedes se parecen a la luz del mundo, no. Ustedes son una imagen, no, ustedes son la luz del mundo. Y obviamente su conducta debe estar de acuerdo con esa identidad que nos dio el Señor. Si usted creyó en el Señor, usted es eso. Y como decíamos, puede ser que no seamos del todo ya la luz total, pero empezamos, tenemos que hacerlo de alguna manera, poco a poco, hasta que alcancemos y completar toda esa esencia de la que el Señor dice que somos, ¿no? Y Pablo dice que eso significa que una vida fructífera, porque refleja el fruto de la luz. ¿Vieron tan bonito eso el versículo 9? El fruto de la luz, que se resume en tres cualidades morales, ¿no? La bondad, la justicia y la verdad, dice. Los que son hijos de luz manifiestan el fruto de la luz, dice ahí, ¿no? La bondad se refiere a las buenas obras para las que fueron creadas. Dice allá en Efesios capítulo 2, que eso nos predicó el año pasado David Ramos desde Hungría. ¿Se acuerdan ustedes? Ustedes están siendo preparados para dar ese fruto, las buenas obras que ustedes tienen que hacer. Para eso ustedes fueron creados y para eso fueron preparados, para caminar en buenas obras. Esa es la bondad. La justicia y la verdad, que menciona aquí el apóstol Pablo, que hacen parte de la armadura. ¿Recuerdan ustedes? La justicia y la verdad hacen parte de la armadura que les ayudará a resistir el día malo, con otros elementos, ¿no? El evangelio, la fe, la oración, ¿no? La justicia la verán, y eso lo hemos hablado, hace 8 días hablamos de eso, de la injusticia. ¿Cuándo veremos justicia? ¿Se acuerdan ustedes? Eso, no se les olvide eso que acaba de decir Germán. La justicia la veremos cuando tú hagas lo que te corresponde, cuando tú hagas lo que te corresponde, cuando yo haga. Ahí habrá justicia. Cuando cada uno haga lo que nos corresponde, independientemente de que los otros no lo hagan. Recuerden, a mí esto me revolucionó la mente hace como unos 20 años cuando descubrí ese concepto en el hebreo. La justicia se da cuando yo hago lo que a mí me corresponde. Que así como todos se pasan el semáforo en rojo, a mí ¿qué me corresponde? Frenar. ¿Y qué te van a decir? A pitar, te van a hacer cualquier monería, pero tú decides porque tú eres justo. Y decides hacerlo. Y así como eso, muchas cosas. Ahí habrá justicia. Y la verdad, ¿qué nos otorga la verdad? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué nos otorga la verdad cuando la conocemos? Y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Porque la verdad pondrá en evidencia la falsedad. En días malos, como los que vivimos y como los que vivían hace 2000 años en Éfeso, sobre todo la verdad, este punto me parece que es increíble, sobre todo hoy en día, la verdad es muy importante, porque la verdad hoy en día se ha relativizado, ustedes lo hemos hablado muchas veces, porque la verdad ha sido reemplazada por la posverdad. Lo hemos hablado muchas veces, la posverdad ya no es lo que es verdad, sino lo que la mayoría dice que es verdad, así parezca absurdo. Esa es la verdad que gobierna a todo el mundo, y por eso es la que resplandece hoy, es la que gobierna hoy. Del mismo modo, ya que ahora viven como hijos de luz, deben vivir comprometidos en agradar a Dios, dice el apóstol Pablo, vivir para agradarle a Él. Hasta ahí, digámoslo, hemos vivido la mayoría, tratando de brillar, ¿no? Tratando. Nos hemos conformado con vivir como hijos de luz, siendo buenos muchachos, buenos chicos, ¿cierto? Buenos esposos, buenos ciudadanos, buenos hijos, buenos esposos, bueno, todo eso, ¿no? Brillamos para nosotros mismos. Pero Pablo le añade algo que nos desafía tremendamente, sobre todo en días malos como estos. Y dice, porque es algo que es incómodo y es desafiante. Y dice, no es posible vivir como hijos de luz y disfrutarla sin adoptar una actitud hacia aquellos que están en tinieblas. Porque nosotros hemos caído en quizás lo peor que le pudo haber sucedido a la raza humana, ¿saben qué es? Ser indiferente con lo que pasa a su alrededor. Somos indiferentes, ¿no? Vivimos días malos, yo vivo con los míos bien,
tratamos de brillar, nos portamos bien, somos buena gente, pero los demás, problema de ellos. Y Pablo aquí dice, en el versículo 11 dice, que no solo hay que dejar de participar en las obras de las tinieblas, sino que además debemos reprenderlas y denunciarlas. Y eso sí es más difícil todavía. Porque uno dice, no, la verdad yo a ese que está en tinieblas, yo lo dejo en su oscuridad, ¿no? En sus pecados, en sus aberraciones, cada uno en lo suyo, ¿no? Pablo dice, no. Los que son hijos de luz tienen que reprender las obras de las tinieblas, denunciarlas, dice. Eso nos pone en un trabajo mucho más grande, ¿no? Puede ser que no deseemos, estamos convencidos como cristianos que no deseemos, ya no quiero hacer lo del pasado, no quiero hacer las obras de las tinieblas, ¿no? Pero tal vez nos intimiden porque sienten que los juzgamos por sus obras de oscuridad, pero no podemos evitarlo. Eso es lo que dice Pablo, usted no me puede quedar callado, porque eso es lo que la luz hace. Invariablemente, la luz brilla y pone en evidencia, denuncia las obras de las tinieblas. No, pero es que eso es terrible. Nos van a perseguir, nos van a señalar, nos van a llamar a nosotros quizás como intolerantes, ¿cierto? Pues déjenme decirles que por eso murió Jesús. Él dijo, yo soy la luz del mundo, pero al que tenga que decirle que está en tinieblas, se lo va a decir, y por eso murió. Y los otros también, todos los discípulos. Eso es lo que el Señor dice aquí a través del apóstol Pablo. Cuando las cosas malas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, las tinieblas, eso que ocultan las obras malas de las tinieblas, las cosas feas, saldrán a la luz invariablemente. Entonces, el mal seguramente vendrá contra nosotros. Y el error que hemos cometido, que lo acabo de mencionar ahora, es que hemos normalizado las obras de las tinieblas. Cada vez las normalizamos más, ¿no? Conciliamos con ellas, concedemos cosas, porque nos parece que lo otro es, no, pero es que hay que dialogar. Usted se imagina que el Señor dijera, ustedes tienen que dialogar con las obras de las tinieblas. Siéntense y dialoguen con Satanás a ver cómo pueden convivir los dos. Por favor. Yo no he dicho nada de eso todavía. Hoy en día, lo más difícil de ser luz es confrontar las obras de las tinieblas. Quizás ni siquiera brillar. Porque les voy a decir ahora por qué podemos brillar nosotros. Eso significa que debemos renunciar a la indiferencia en que vivimos muchos de nosotros, a dejar de pasar de agache aquello que nos dice que está bien cuando sabemos que está mal, como lo dijo el profeta, ¿recuerdan? A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Eso lo dijo el profeta Isaías hace mucho tiempo, ¿no? Pero esa es la parte más difícil para un cristiano, porque confrontar a través de nuestra actitud las malas cosas, como decía ahora, nos van a llamar intolerantes, discriminadores, y obviamente, como el Señor nos dijo allá en Mateo 5, los van a perseguir. Una cosa no es compartir las obras de las tinieblas, eso el mundo lo soporta, mientras no se metan con nosotros, pero denunciarlas levanta furia. Los días son malos en la medida en que los que somos luz, indiferentemente nos quedamos callados. Los días seguirán siendo malos. Claro, se sentirán incómodos con nosotros y no nos querrán. Pero como les dije ahora, eso ya el Señor nos lo mostró. Y por eso murió en la cruz. Porque Él no le negoció a nadie lo que tenía que decirle. Y no los agarró pues, porque algunos se convirtieron en la conciencia de los demás, ¿no? ¿Recuerdan lo que hablamos de la samaritana? Cuando viene y le dice, 5 maridos has tenido, y el que ahora le hizo ver su realidad, no la avergonzó, pero le mostró que en esa condición de vida que tú tienes, necesitas algo que yo te ofrezco. Y ella dijo, dámelo.
Ser hijos de luz no solo consiste en vivir haciendo buenas obras, comportándonos como agrada a Dios, también implica comprometernos con un mundo que vive en días malos. Es algo que nos desafía aquí el apóstol Pablo, dejando de ser indiferentes. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien, porque la luz pone en evidencia las obras de las tinieblas. Otra vez uno dice, no, yo brillo, ¿cierto? Pregúntele a mi esposa cómo soy yo, pregúntele, mejor dicho, es que, como siempre digo, tan bueno que me aterro en lo bueno que soy. Pero ¿y qué logra eso para ayudar a los demás a que salgan de su condición? Algo logra su vida. Los días son tan malos que hemos llegado al punto en que los que vivimos como hijos de luz somos a los que nos señalan porque estamos haciendo mal. Eso no está pasando hoy en día. Los que están malos son ustedes, porque no aceptan toda la diversidad que hay ahora, la mente abierta que hay en este mundo. La exhortación de Pablo entonces para los que ahora somos luz es, y lo termina diciendo, ¿no? Despiértense, ustedes que duermen, levántense entre los muertos, y cuando ustedes hagan eso va a brillar luz, va a brillar Cristo en ustedes. Porque de alguna manera me parece, como dice Pablo ahí, nos hemos adormecido. Estamos nosotros ahí dormitando, no nos hemos despertado y nos quedamos ahí. Pero si queremos que alumbre Cristo, tenemos que despertarnos y levantarnos para vivir como el Señor quiere que vivamos. Es necio e insensato ser luz y mostrar indiferencia frente a lo que hacen las obras de oscuridad. Por eso nos demanda a ser sabios y entendidos en cuál sea la voluntad del Señor, buscar la voluntad del Señor, conocerla y enseñarla. Y los días seguirán siendo malos hasta que los hijos de luz comprometidamente resplandezcamos de tal modo que las obras de las tinieblas sean puestas en evidencia. Y esa expresión que dice Pablo, aprovechando bien el tiempo, toda oportunidad que nos brinda, cada momento que nos da la oportunidad para brillar, que así podamos hacerlo. Les dije que a propósito dejé un versículo por fuera, porque uno dice, uy, pero eso es muy difícil eso. Humanamente es difícil, porque uno arriesgarse a que la gente lo señale, lo discrimine, nos persigan, dice, no puede ser. Pero el apóstol Pablo en esa epístola hace 3 afirmaciones, bueno, por lo menos 3, que quizás hay más. ¿Se recuerdan en el capítulo 1, cuando describe la Trinidad? Dice, no está ahí, pero lo voy a poner aquí, dice, capítulo 1 de Efesios, dice, ustedes fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Esta garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Cómo es que podemos nosotros brillar como hijos de luz, haciéndole ver a la gente los días malos? Porque tenemos el respaldo de alguien, del Espíritu Santo. Y ahí terminando el capítulo 4, nos da otra recomendación tremenda, ¿no? Porque habla, ustedes tienen claro que ustedes han sido sellados con el Espíritu Santo. Y terminando el capítulo 4 dice que no entristezcamos al Espíritu. Por eso les dije que dejé el versículo 18 que no lo debía haber dejado por fuera, que ese lo estudiamos esta semana, que dice de esta manera. Después de que dice, por tanto no sean insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad de Dios, dice, no se emborrachen con vino, en lo cual hay desenfreno. Al contrario, ¿sean qué? Llenos del Espíritu Santo. La forma como nosotros podemos brillar por lo que somos es porque no estamos solos, porque el Señor nos selló con su Espíritu. Claro, ahí viene toda una enseñanza que es, y bueno, ¿y cómo yo puedo ver ese Espíritu? Pues tienes que empezar a caminar con Él, buscarlo todos los días, para que le des libertad. Ese texto, por lo menos del capítulo 4, cuando dice, no lo entristezcan. Dice, ¿uno puede entristecer al Espíritu Santo? Sí. ¿Saben cuándo? Cuando usted lo deja por allá en el cuarto de San Alejo. Y no deja que Él gobierne, sino que el que manda, ¿quién es? Soy yo. Pero cuando le damos libertad y dejamos que Él fluya. ¿Y cómo puedo saber yo que soy lleno del Espíritu Santo? Les voy a decir de una manera sencilla. ¿Cuántos de ustedes tenían un plan mejor para hoy? Tranquilo, no sientan pecadores.
quedarse en la casa. Bueno, y no hay partidos ni Fórmula 1, hay Fórmula 1, no sé, ¿cierto? Y no en la finca, en el mitad, y yo también los envío para la finca, claro que sí, al club, a ver el desfile. Pero ¿saben ustedes por qué están aquí? Porque el Espíritu Santo nos dijo, tú debes estar allá. Estamos aquí porque el Espíritu Santo nos dijo, yo quiero que tú vayas allá. Nosotros solos estaríamos en la finca, estaríamos viendo el desfile, estaríamos en pijama, ¿cierto? Seguro, tranquilo, no se sientan pecadores. Más bien dígale, gracias Espíritu Santo por haberme levantado y haberme puesto el querer como el hacer para estar aquí. Algunos, y no quiero que se sientan mal los que están en casa, pero algunos dijeron, no, yo más bien como que me resisto. Bueno, le ganaron al Espíritu Santo, digamos así. Cuando la luz brilla intensamente, tiene un doble efecto. Pone en evidencia y a la vez alumbra. Pone en evidencia las tinieblas, pero a la vez alumbra. Pone en evidencia la fealdad del mal, provoca convicción de pecado. ¿Recuerdan ustedes dónde dice eso? Juan 16 creo que es. Cuando venga el Espíritu Santo, Él los convencerá ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y nos orienta hacia Jesús. La luz pone en evidencia el problema y ofrece solución en Jesús. A los días malos, a los que andan en la oscuridad, hay que hacerles ver que están mal y hay que ofrecerles. Como decía mi esposa hace 15 días de aquella, ¿cómo se llama eso? Mecanismo, pues. A la gente no hay que decirle, mire lo bueno que es esto, sino mire todo lo que usted va a recibir, el beneficio que usted va a recibir, si usted se arriesga a caminar en la luz de Jesús, de tal manera que como le pasó a la samaritana, diga, lo quiero de una vez. Nosotros, recuerde esto, no andamos en luz, ni estamos en luz, nosotros somos luz. Recuerde eso, no se lo olvide, somos luz en el Señor. Porque cuando usted dice, yo ando en luz, dice, sí, yo a ratos, pero a ratos me descarrilo y ahora ando un poquito en tinieblas. No. Usted puede ser que pronto hace cosas de tinieblas, pero usted sigue siendo luz. Es nuestra identidad, eso somos nosotros. Ese es nuestro destino. Somos lo que somos y eso no lo podemos evitar. Eso somos nosotros. La luz no puede ser indiferente ante las obras de las tinieblas como lo éramos antes nosotros. Debemos insistir con la esperanza de que aquellos que no han tenido que han tenido un pasado oscuro que los sigue persiguiendo, que los sigue atando ahí, que los sigue encadenando, puedan vivir un presente resplandeciente. Y es lo que dice ahí, no recuerdo qué versículo dice, levántate, despierta, levántate y te resplandecerá Jesús. Siempre habrá un futuro resplandeciente en Jesucristo, siempre, siempre. Y que el Señor nos ayude que así sea. Hay tanta gente a nuestro alrededor en tinieblas que nosotros hemos decidido, dejémoslos quieticos, cada uno allá en su oscuridad. No. Lo más desafiante que nos dice Pablo es, si usted es luz, usted tiene que denunciar, usted tiene que hacer ver. Ay, pero me van a perseguir. Sí, claro que sí. Eso va a pasar, seguramente. Como lo hemos dicho siempre, ¿no? Una cosa muy simple, ¿no? Cuando usted está en la oscuridad, como pasaba en los cines, ¿recuerda? Y prendían la luz, ¿qué hacía usted? Se tapaba los ojos. Apaguen esa luz. Eso es lo mismito que va a pasar. ¿Qué tal si oramos? Que el Señor nos ayude a que seamos esa luz que el Señor dice que somos nosotros. Yo no sé si alguno dirá, yo la verdad no creía eso, la verdad como que yo decía, yo a raticos ando en luz y algunos, pero normalmente ando en las tinieblas. No, tú eres luz y como tal tienes que brillar, dice el Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos traído esta mañana. Porque fuiste tú, Señor, quien nos convenciste. Quizás desde ayer nos permitiste hacer planes para venir, para estar aquí juntos, gozándonos, para poder alabarte como te hemos alabado tan hermosamente esta mañana, Señor. Tú, Señor, nos tenías preparado este momento para escuchar testimonios como el de Luis. Señor, gracias para también escuchar el testimonio de estas parejas que
estamos luchando por ser luz, pero eres tú quien con tu presencia nos ha sostenido. Gracias, Señor. Por tu palabra también. Tú sabes, Señor, quién sabe de quienes estamos aquí, de quienes están en casa, de los que escucharán esta grabación, que quizás, Señor, viven condicionados quizás por un pasado oscuro, de dolor, de experiencias negativas, Señor. Gracias porque en tu palabra tú nos das, Señor, esa opción de poder vivir una vida en luz, Señor, brillando y resplandeciendo. Señor, quizás nos falta, como dice Pablo, despertarnos, levantarnos y comprobar que de verdad, como dijo él, nos resplandecerá Jesucristo. Señor, que ninguno se quede allí todavía acostado, dormitando, y menos viviendo como entre los muertos, sino que se levante y pueda comprobar que le puede resplandecer a Cristo en su vida. Señor, te lo pedimos, Dios. Y a nosotros, Señor, perdónanos, porque seguramente hemos sido indiferentes muchísimas veces. Como el mal no nos toca, como que los días malos son de otros y no de nosotros, como que nos olvidamos y como que no nos comprometemos. Hoy, Señor, que celebramos este día en nuestro país y reconocemos, Señor, que vivimos días malos, Señor, que podamos comprometernos como luz que somos a brillar, a denunciar, sí, quizás a desenmascarar también, pero más allá de eso, a brindar una esperanza en ti, Señor, para este mundo. Un futuro, un presente resplandeciente en ti, Señor. Permítenos, Señor, andar como esos hijos de luz que somos. Gracias, Padre, por tu palabra.